Parece que ya dejo de oponer resistencia. Aún no podemos bajar la guardia, desconocemos si puede o no resistir el dolor, cualquier mínimo error será nuestro fin. Sin embargo, me impresiona que la hayan traído para este punto. Mencionaba Erwin. De hecho, el mérito es de los refuerzos del escuadrón de la retaguardia, nos dieron algo de tiempo. Gracias a su sacrificio pudimos hacerlo. Entonces fueron por ellos. Decía Erwin con cierto remordimiento por las vidas que se tuvieron que dejar atrás. Así es, gracias a esos soldados podremos ver quién está dentro de esa cosa. Espero que esa persona esté muerta del miedo. Mientras tanto, el titán hembra no se movía, sin posibilidad de desplazarse. ¿Será seguro dejarlos solos con ese titán? Tenemos la oportunidad de matarlo. Pensaba Yuji mientras seguía acompañando a Eren junto al resto del escuadrón de Levi. Llegando a una zona segura, optando por la idea de refugiarse entre los árboles. Ese era el objetivo principal. Entiendo que no me dijeran, pero a ustedes porque no les dijeron nada de la idea desde un inicio. ¿Cómo iban a cumplir entonces con su misión? Cuestionaba Eren. Ya cállate. Decía el hombre. Estás insinuando que el comandante y el capitán no confían en nosotros. Decía Petra con cierto enfado. Suficiente, pelearnos entre nosotros no cambiará las cosas, mejor mantengamos la calma. El titán ha sido capturado, es lo único que debería importarnos ahora mismo. Decía Yuji. En realidad Eren tiene razón. El comandante debe tener una buena razón para no comunicarnos absolutamente nada. Mencionaba el hombre. Ya entiendo la situación, la falta de información entre nosotros, puede ser porque tenemos un infiltrado entre la Legión de Reconocimiento. Un posible infiltrado entre nosotros. ¿Estás seguro de eso, Yuji? Decía Petra. Al menos, es lo que supongo si el comandante Erwin tuvo la obligación de mantenerlo en oculto a excepción del capitán Levi. Puedo suponer que la información solo lo tenían los que eran de confianza. Decía el joven. Ahora entiendo el mensaje que nos dio el comandante Erwin, si hubiera sabido la respuesta quizás nos pudimos unir a la operación, pero dudo que alguno lo haya hecho. Bueno. Gente como ustedes jamás habrían entendido el mensaje, supongo que ninguno de ustedes están a mi nivel intelectual. Decía con cierto humor el hombre. ¿En serio sigues intentando imitar el carácter del capitán Levi? Él ni siquiera habla de esa forma. El pelirrosa tuvo tiempo para reflexionar ahora que se encontraba en una zona segura. Recostándose en uno de los árboles. Pensando en todos los soldados que pudieron haber caído por culpa de los titanes. Si Erwin tuvo esta idea desde un inicio, entonces también era consciente de las bajas y consecuencias que tendríamos en esta operación. Mando a soldados a morir únicamente para capturar a la traidora. Mencionaba el pelirrosa. En eso tienes razón, Itadori. Mando a cientos de nosotros a morir sin saber la razón por lo cual lucharon, murieron sin ni siquiera saber quién era su verdadero enemigo. Decía Eren con cierta frustración por cómo tuvieron que terminar las cosas. No sean idiotas, ustedes siguen siendo simples novatos. Es fácil decir lo que debería haberse hecho, pero ninguno de nosotros podemos decir cómo terminaran las cosas. Entiendan. Hay veces en la vida que se debe tomar una decisión, es inevitable. El comandante Erwin hizo su elección. Decidió sacrificar todas esas vidas a cambio de capturar al traidor. Erwin Smith no puede guiarse únicamente por lo sentimental, debe ser calculador. Es por eso que incluso se ganó la confianza del capitán Levi. Por supuesto, asumiendo que sobrevivas lo suficiente. Solo, me hubiera agradado que no se hayan tenido que perder tantas vidas. Entiendo tu punto de vista, Yuji. No conozco a Erwin personalmente, pero sí entiendo que un cambio siempre requerirá sacrificios. Las personas que no pueden abandonarlo todo, no pueden cambiar al mundo. Solo aquellos que están dispuestos a renunciar a su humanidad. Decía el rubio con una voz firme. Pero un grito alarmaría al equipo. Eran los gritos del titán hembra. Esas pisadas, serán titanes. Decía el pelirrosa mientras tanto en la operación dirigido por Erwin, estaba llegando titanes por todas las direcciones, aquel grito solo fue una señal de auxilio, llamando a cientos de titanes anormales y comunes. Aún con todos sus esfuerzos la titán hembra fue liberada de su captura. Por fin esto terminó, supongo que la traidora ya fue capturada en su totalidad. Decía el joven mientras se estiraba un poco. A decir verdad esperaba un poco más de acción, me muero de ganas de saber quién fue el traidor o traidora. Acto seguido el equipo de Levi empezaría a marcharse. Todos usando el equipo de maniobras tridimensional mientras Yuji daban saltos entre los árboles. Auro, Petra.
Para un par que se orinaron en sus pantalones en su primera misión, han crecido mucho. Felicidades. El pelirrosa solo soltó una pequeña risa mientras Eren estaba sorprendido. Petra soltó un chillido de protesta. No digas semejantes estupideces, estás tratando de que nos pierdan el respeto los nuevos. Insolentes, soy el que más titanes ha matado, soy el mejor entre todos ustedes. Tener el número más alto de matar titanes no te vuelve el mejor soldado. Todo eran risas mientras seguía su camino. Hasta que apareció un soldado con capucha. Pero en vez de identificarse atacó a uno de ellos. Cortándole el cuello sin piedad alguna. Ese maldito, es el traidor. Decía Yuji alto entre los árboles, observando cómo el soldado se desplazaba entre los árboles, demostrando su gran manejo con el equipo. Pero el pelirrosa fue completamente ignorado, notando que estaba enfocado en Jaeger. El soldado únicamente se desplazaba con el equipo. El pelirrosa aplicaría la convergencia. Destrozando el equipo de maniobras tridimensionales que tenía el soldado haciéndola caer al suelo. Pero abrió los ojos al ver cómo truenos se manifestaría desde el cielo hasta aterrizar en el suelo. Posteriormente se observaría a la titán hembra corriendo. Eren estaba por morder su mano, pero fue noqueado de un golpe en su nuca de parte de Yuji, quien lo sujetaría empezando a correr. Sabía que empezar una pelea entre titanes era peligroso, desconociendo por qué el titán hembra buscaba a Eren en primer lugar. Dejaré a Jaeger en una zona alejada, volveré lo antes posible para serles de ayuda. Ni se te ocurra volver, si capturan a Eren será el final para la humanidad, no podemos arriesgarnos a dejarlo solo. Decía uno de sus colegas. Pero chicos, yo no podría. Decía con dudas el chamán. ¿Qué pasa, Yuji? ¿En verdad crees que somos tan poco confiable? ¿Tan débiles crees que somos? El pelirrosa únicamente soltó un suspiro de derrota. Sabiendo que Petra tenía razón. Ellos eran de por sí los más capacitados para el trabajo. Solo, prométanme que nos veremos a la vuelta. Decía el pelirrosa dando un gran salto, llevando consigo la esperanza de la humanidad. Observando lo bien centrados que era Escuadrón de Operaciones Especiales del Cuerpo de Exploración. Sin duda el título de ser de la élite no es regalado, en serio trabajan en coordinación sin una sola palabra. Por eso son fuertes incluso después de perder a uno de los suyos. Confiaré en ellos y guiaré a Eren a una zona segura. Ustedes mismos me lo dijeron, debo tomar una decisión. Pero se quedó impactado al ver cómo la titán habría usado su propia boca para partir el cuerpo de uno a la mitad. Deteniendo su paso por un momento. Mientras tanto Petra decidió tomar distancia mientras se desplazaba con el equipo. Pero ¿cómo? Esa titán no debería poder ver cómo fue que lo hizo. Pero casi como si fuera una respuesta, la titán mostraría que tenía un ojo recién regenerado. Ahorró sus fuerzas para recuperar un solo ojo para pelear. Eso es imposible. No puedo creerlo. Pelirrosa no pudo evitar ir a la dirección contraria, desobedeciendo las órdenes desde un inicio y yendo hacia su grupo. Teniendo a Eren todavía en sus brazos mientras vio cómo la titán la aplastaría de una patada a la castaña. Auro trataría de ir a por su nuca, aprovechando la guardia baja del titán, pero fue sorprendido al ver cómo sus cuchillas se rompieron al impactarlas contra su piel. Recibiendo el mismo destino que sus compañeros. El pelirrosa dejaría a Eren en una de los árboles. Corriendo hacia sus colegas lo más rápido posible. Observando los rostros de lamentos de quienes fueron su familia durante ese tiempo, a pesar de que tenía experiencia perdiendo a los suyos, seguían doliendo las pérdidas, más de gente que tuvo la oportunidad de conocer a profundidad. Quedándose inmóvil al ver el rostro de Petra. Su cuello estaba roto culpa de la patada del titán. Se quedó quieto observando el cuerpo. Recordando la vez que tuvo la desgracia de ver el cadáver de Novara, sus manos temblaban mientras lágrimas se manifestaría. Le era imposible no manifestar su frustración y desprecio de su propia debilidad. Observando cómo la titán se marchaba dándole poca importancia al pelirrosa, quien observaría con desprecio a la traidora. Es inútil aplicar los conjuros inversos con ellos. Están muertos. Y todo ha sido tu culpa. Decía con odio en sus palabras. La titán hembra estaba por agarrar el cuerpo inconsciente de Eren, pero sus dedos fueron cortados por una gran ráfaga de sangre concentrada que fue a por sus dedos. Tú, los mataste a todos sin ningún tipo de misericordia, no me importa quién seas debajo de esa masa de carne. Te mataré. Decía mientras agarraba una de la pistola de bengala que tenía Petra. Jalando del gatillo hacia arriba. El color era púrpura indicando que un soldado estaba herido.
Mientras lleguen los refuerzos, me encargaré de hacerte sentir todo lo que ellos experimentaron. La titán intentaría darle una patada a Yuji, quien desapareció de la vista del titán únicamente para aparecer de frente, dándole un poderoso puño divergente en su pecho, haciéndola chocar contra un árbol, como también dañando gran parte de la masa de carne que tenía como cuerpo. La portador del titán hembra, sabiendo que tenía la desventaja, empezaría a correr entre los árboles. Tienes la confianza de ir contra mis compañeros, pero no tienes las agallas de hacerme frente. Como tienes el valor de escapar, decía el pelirrosa mientras corría entre los árboles, aplicando la convergencia en las piernas de la titán, la cual no fue tonta y reforzaría sus tendones y la mayor parte de sus piernas con el endurecimiento. ¿Crees que solo por eso me pienso detener?, decía dando un gran salto, aplicando el Black Flash, destrozando gran parte del endurecimiento, haciendo caer a la titán hembra. Rápidamente le cortaría por completo el otro pie con la espada que agarró del difunto cadáver de sus compañeros, demostrando su destreza a pesar de no tener un entrenamiento previo, saltando hacia un árbol mientras veía como la titán hembra lo veía con su único ojo. Eran como si esperaba el siguiente ataque del hechicero. Si tan solo me hubiera negado a seguir sus órdenes, quizás estarían viviendo todavía. No, eso no es verdad. Si hubiera peleado desde un inicio y incumplía los planes de Erwin, muchas vidas se hubieran salvado desde el comienzo. Tome mi elección. Y eso solo conlleva a que otras personas mueran. Todo esto es mi culpa, sus muertes no son nada más que mi culpa. Me aseguraré que nadie más deba morir en tus manos. No me interesan las órdenes del comandante o capitán. Mataste a los míos. Y eso nunca te lo pienso perdonar. Cortaré cada músculo, nervio, hasta tu propio ser, hasta que solo quede un mísero rastro de lo que fuiste alguna vez, decía dando un gran salto, a punto de dar un golpe si no fuera porque fue sujetado por completo por la mano de la titán, que aplicaría el endurecimiento de inmediato, ejerciendo presión en su mano para aplastar al joven, pero le era raro al portador de la titán hembra. A pesar de que hacía su esfuerzo para cerrar el puño, no podía. Sin embargo, se quedó impactada cuando 3 dedos suyos reforzados fueron arrancados en su totalidad. El chamán se desplazó rápido en el brazo de la titán, la cual iba a sujetarlo con el brazo que tenía libre, pero el chico nuevamente saltó, esta vez repartiendo un poderoso Black Flash en su rostro, arrancándole su mandíbula por completo mientras la titán fue mandada a volar, demostrando la fuerza que tenía el joven en sus manos. El cuerpo del titán caería al suelo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? Yuji. No eres un titán, ni siquiera eres un verdadero soldado. ¿Qué cosa eres?, decía con una voz entrecortadas. En su vida tuvo que experimentar el miedo y agonía, pero nunca esperó sentirlo en su estado de titán. Pensando que su único problema podría ser el capitán Levi, pero no podía estar más equivocada. Si Levi era catalogado como un monstruo, ese chico que tenía enfrente suyo con un aura asesino podría ser considerado un verdadero demonio, que tenía el único objetivo de llevarla al infierno. Los pasos hacia Echo. El chamán se acercaba sin ningún rastro de expresión en sí mismo. Me aseguraré de que sus muertes no sean en vano, esta victoria es para ustedes, amigos, decía reforzando la espada de energía maldita, preparado para abrirle la nuca. Acercándose, pero repentinamente la titán seguirían corriendo, en busca de escapar del punto de mira del hechicero. Por cada paso que daba recibía cortes por todo su cuerpo. Era imposible verlo debido a la gran velocidad que tenía el rubio. La titán no solo reforzaría su mano, sino también sus tendones con intención de no detener su paso. El chamán se cortaría la palma de su mano, dejando la cuchilla manchada de su sangre. De aquí no te escapar, incluso si debo perseguirte al infierno no pienso dejar que huyas, decía lanzando la espada que se clavaría en el muslo de la titán. Rápidamente la sangre de Yuji estallaría como una bomba, destrozando gran parte del músculo, haciéndola caer. Antes que diera un paso más, la titán gritaría, alarmando a todo aquel que siguieran en el bosque. Ahora entiendo, el mocoso fue en busca de la titán hembra, dejando a Eren descuidado. Mocosa. Llévate a Eren lo más lejos posible. Buscaré a Itadori, decía desplazándose con su equipo mientras deseaba no tener que ver el cadáver de otro de sus compañeros. ¿Qué fue eso? ¿Solo un susto o finalmente tienes miedo? Alguien que puede quitar la vida de otros no debería saber lo que es el miedo. Maldita basura. Antes de matarte, me explicaras el por qué. Era necesario arrebatarles las vidas a personas que tenían sueños y familia.
Pero antes que pudiera actuar, varios titanes se hicieron presentes. Corriendo hacia Yuji, quien no pudo evitar dar un salto hacia atrás. Observando que todos iban hacia él. Percatándose como la titán empezaba a arrastrarse mientras que parte del músculo perdido en su muslo se regeneraba de a poco. Le prometí que veríamos juntos cumplir nuestros sueños. Mencionaba con ira al joven mientras daba saltos, esquivando las manos y mordidas de los titanes. De la palma que tenía cortado crearía una espada con filo compuesta de su sangre. Cortándoles las nucas a todo titán que estaba en su paso. Queriendo desquitar su enojo y rabia mientras intentaba quitarse a los titanes de encima, observando cómo la titán hembra se perdía entre los bosques. No te creas que puedes escapar. Nos volveremos a ver. Y esa vez lo único que quedará serán tus restos. Mientras sigas en las murallas encontraré la manera de encontrarte. Disfruta tus últimos días, maldita traidora. Decía con odio en sus palabras. Encargándose personalmente de eliminar con la gran mayoría de titanes que habitaban las murallas Shigansina. El capitán Levi al llegar únicamente pudo presenciar los cadáveres caídos de los titanes mientras Yuji se encontraba en medio de toda esa masacre. Manchado de la sangre de sus enemigos. Dando pasos hacia adelante a punto de correr. Es suficiente, soldado, ya es hora de retirarnos. Pero... la titán, la que mató a tu escuadrón, sigue entre los bosques. Si vamos nosotros dos sé que podremos capturarla. ¿Esa era la idea desde un inicio? No, capitán. Decía con cierto enfado. El plan ha fracasado, ahora solo nos queda es retirarnos. Eren ha sido resguardado, es lo que importa ahora. Decía Levi con su típica mirada fría y sin mostrar gestos afectivos. Tu propio escuadrón ha muerto a menos de ese titán. Y tú solo quieres escapar. No solo mi vida está en juego. Muchos de los que siguen vivos están aterrados, esperando mis órdenes y las de Erwin. Ellos también tuvieron suficiente. Ya es hora de volver a casa. Esas palabras provocaron que Yuji mirara los cadáveres de los titanes con frustración. Había fracaso por no haber sido más insistente, por no haber sabido cómo tener que actuar en el momento acordado. Simplemente quedó como un simple espectador. Acompañando a Levi mientras pasaban entre los árboles. Te daré un consejo, mocoso, ese dolor, canalízalo y conviértelo en fuerza. Como soldados no podemos culparnos por cada muerte que se nos cruce en el camino. Que los hayas conocido es muestra de que vivieron alguna vez. En vez de culparte por sus muertes, tómatelo como enseñanza. Los muertos, no les gustaría que estuvieras lamentándote el resto de tu vida. Decía con firmeza el capitán. Nos encontrábamos en una zona alejada del bosque. Habían tomado un descanso para contar a los muertos identificados como también a los desaparecidos. En todo el recorrido el pelirrosa se encontraba sin palabras. Sentado viendo cadáveres sin ningún rastro de emoción facial. Los pocos que llegaron a dialogar con él lo notaron. Era común verlo con una sonrisa, incluso había rumores de que él sería el siguiente en morir contra los titanes por su falta de entrenamiento como soldado. El hechicero sintió como tocaron su hombro. Volteando su vista. Itadori, si no es molestia, ¿podrías ayudarme a cargar unos cadáveres? Oh. Por supuesto, discúlpame. Simplemente me quedé pensando en ciertas cosas. Son demasiados cadáveres. Confesaba el chamán mientras ayudaba a Krista recogiendo los cuerpos sin vida de sus compañeros. No lo digas, el olor a muerto. Me sigue sorprendiendo que seamos solo un cuarto de lo que fuimos cuando ingresamos en las murallas Shigansina. Escuché que pudiste hacerle frente a la titán hembra. Son solo rumores de los demás, pero es verdad. Pudiste darle pelea. Decía la rubia entre susurros. Sí, es verdad. Pero lamentablemente no pude vengar a los otros. Decía con fastidio el pelirrosa. Sé que lo que diré no cambiará nada, pero me alegra que sigas con vida. Por un momento me preocupé que entre todos los caídos estaría tu cuerpo. Confesaba Krista mientras terminaba de recoger los cuerpos en la carroza. A veces una victoria basta con que haya sobrevivientes. Así lo quiero ver al menos. Supongo que tienes razón. Mientras haya sobrevivientes, significará que los caídos no murieron en vano. Gracias a ellos representarán que los soldados caídos existieron alguna vez.